Ya, ya estamos en vivo. Ya. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A nombre del Instituto de Investigación, Interacción Social y Posgrado de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés, les damos la bienvenida a nuestro tercer conversatorio, denominado como Estrategias de Gestión de la Comunidad en la Sostenibilidad de los Servicios de Agua. El día de hoy contamos con un panel muy interesante, con mucha experiencia en la temática. Estamos con la licenciada Teresa Gutiérrez, la doctora Betty Soto Terrazas, quien es especialista del sector de agua y saneamiento, y el ingeniero Luis Sibila, quien es director ejecutivo de la Autoridad de Control Social y Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento Básico. Es una entidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Quiero darles la cordial bienvenida a este evento que es, como les explicaba, el tercer conversatorio que tenemos en esta gestión, y quiero invitarles a que podamos seguir estas exposiciones. Empezaremos con la exposición de la licenciada Teresa Gutiérrez. Teresa Gutiérrez Esquivel es trabajadora social con posgrados en gestión de proyectos y gestión de proyectos en saneamiento básico, desarrollo comunitario, fortalecimiento institucional y gestión municipal. Ella trabaja en el sector de agua y saneamiento por más de 15 años como especialista social en diferentes iniciativas como los planes maestros metropolitanos en La Paz, en El Alto, en Cochabamba. También ha sido responsable de programas de agua y saneamiento de UNICEF, coordinadora de la Unidad de Gestión de Programas de CIMAS, financiado por AECID y la Unión Europea, y ejecutora y ha sido también supervisora y fiscal de desarrollo comunitario en diferentes proyectos. Actualmente, la licenciada Gutiérrez es docente investigadora del Instituto de Investigación, Interacción Social y Posgrado de la carrera de Trabajo Social. Licenciada tiene 15 minutos para poder desarrollar su exposición. Entonces, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que están siguiendo esta transmisión por Facebook. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Rolando. Un segundito, por favor. No se preocupe. Como les explicábamos también en otros eventos, este espacio está destinado para poder socializar información de los proyectos que se llevan actualmente en el instituto, proyectos de investigación, y a las personas que están siguiendo esta transmisión, si tuvieran algún tipo de pregunta, les rogamos que puedan hacer las preguntas desde la propia plataforma de Facebook, y en la tercera parte del evento les daremos el espacio para poder responder estas preguntas a todas nuestras personas que son participantes y ponentes en este conversatorio. Ya estamos en... No sé si pueden ver la presentación, por favor. Perfecto. Perfecto. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este evento especial para todos nosotros, hablar de sostenibilidad, que es un reto en el sector de agua y saneamiento. A continuación, les vamos a hacer una exposición de algunos avances que hemos logrado durante estos últimos meses de trabajo en el Instituto de Investigación e Interacción Social y Posgrado de la carrera de Trabajo Social, del cual soy docente investigadora. Entonces, en principio, creo que es importante iniciar esta conversación con respecto a sostenibilidad basándonos en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. En el sector de agua y saneamiento nos alineamos al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que establece que se debe lograr hasta la gestión 2030 garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. He remarcado sostenible porque es un aspecto que debemos puntualizar y priorizar en nuestras intervenciones, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, quisiéramos definir qué es sostenibilidad. Entonces, haciendo una recopilación de información, una revisión de algunos documentos que se refieren a lo que es la sostenibilidad, creo que es importante puntualizar de que en la Declaración de Nueva Delhi de 1990 se establecía que el acceso a agua potable y saneamiento no es simplemente una tarea técnica de construcción o solo de infraestructura, sino un componente decisivo del desarrollo económico y social de la población. Entonces, quiere decir que no solamente se debía construir la infraestructura
como tal, sino que se debería generar este proyecto pensando en que iba a beneficiar a cierta población y además económicamente y socialmente. Por otra parte, realizando esta búsqueda de definiciones, encontramos también en la norma social, que es el Reglamento Social de Desarrollo Comunitario, donde define la sostenibilidad como un conjunto de actividades para lograr la provisión y el uso efectivo de los servicios de agua potable y saneamiento, los mismos que dependen de la dinámica de los sistemas sociales, sus niveles de organización y participación. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque entramos en un momento en el cual los proyectos ya no son elaborados y implementados directamente en la comunidad, como se decía, de arriba hacia abajo. Se puntualiza y se prioriza la organización y la participación, en este caso, de las comunidades. Y finalmente, un tercer concepto, digamos, de lo que es la sostenibilidad, que está incorporada en lo que es el Manual de Sostenibilidad que ha publicado el Fondo del Agua, que forma parte de la cooperación española, y ahí define que la sostenibilidad es el mantenimiento de un cierto nivel de beneficio de una inversión después de que se cumpla su etapa de implementación, eso quiere decir la ejecución del proyecto, y debe ser interpretada en un periodo de tiempo sin límite. Eso quiere decir que está hablando de todo lo que es la gestión del servicio. En este momento ya no se llama proyecto, se llama servicio, ¿no? Entonces, bajo este planteamiento de lo que es la sostenibilidad, creo que tenemos que basar nuestra indagación, nuestra investigación en lo que es el ciclo de proyectos. En lo que es el sector de agua y saneamiento, el ciclo de proyectos se basa en un ciclo de proyectos ideal, donde se considera la preinversión, inversión y posinversión, pero adicionalmente a ello existen dos fases importantes donde se establece estos aspectos de organización y participación de la gente, ¿no? Que son la promoción y difusión y la planificación. Pero adicionalmente ustedes pueden ver en este gráfico que se identifica una postconstrucción. Entonces, con este planteamiento estamos queriendo de alguna manera entrelazar todos estos conceptos que los hemos definido al inicio. Bajo esta lógica, creo que es importante también puntualizar que cuando hablamos de estas fases en el ciclo del proyecto, añadidos a lo que es la promoción, difusión y la planificación, estamos hablando de una construcción de lo que es la sostenibilidad. Vamos trabajando en la implementación del proyecto con la gente, para la gente, y hay un término que me ha gustado mucho de la autora Carmen Sánchez que dice con y en la comunidad. Entonces, es eso lo que hace esta estrategia social y está planteado así. Entonces, construimos, sentamos las bases de la sostenibilidad, no solamente en la parte social, sino en todos los otros factores. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad es multifactorial, ¿no? Entonces, en toda esta fase construimos, de cierta forma, esta sostenibilidad. Finalmente, como pueden ver en el gráfico, esta postconstrucción a la que hace referencia esta definición del FECAS se refiere específicamente a esta etapa de postconstrucción que en la última temporada se está poniendo a consideración y en algunos proyectos se está ejecutando ya, como es el Mi Agua, porque han visto la necesidad de justamente reforzar este tema de la sostenibilidad. Entonces, en esta fase de postconstrucción, vemos el beneficio de todo este trabajo que se ha ido construyendo en las anteriores fases y se logra consolidar de alguna manera, no sé si es el término correcto, la sostenibilidad. Entonces, hablamos siempre de un proceso social
que identificamos al desarrollo comunitario como un proceso social, claro, porque tiene sus fases, tienen ciertas actividades y tienen ciertos hitos importantes. Entonces, definimos también que además de que se construye la sostenibilidad en todo el ciclo y en estas fases, y se define el beneficio de la sostenibilidad en la postconstrucción, que la sostenibilidad es multifactorial porque se basa en 4 factores, que más adelante se les va a ir ampliando con más información. Son 4 factores y estos son el factor social, el factor técnico, el factor económico y el factor ambiental. Existen algunas definiciones donde incluyen el factor institucional, que también juega un rol muy importante justamente en esta etapa de postconstrucción. Entonces, hay algunos hitos importantes que me gustaría puntualizar en esta fase de construcción, que es, por ejemplo, la expresión de la demanda, que es algo sumamente importante para lograr esta sostenibilidad, porque inicia de cierta forma con la identificación de una necesidad de la comunidad, ¿no? Y posteriormente es importante también considerar, y estamos hablando de formas de organización de las comunidades, y es que en estas etapas de preinversión e inversión se trabaja con la organización de la comunidad, específicamente apoyamos en la conformación de un operador, quien se hará responsable en la etapa de postconstrucción de todo lo que es la gestión del servicio, o en algún caso también el fortalecimiento de capacidades, que es sumamente importante y está alineado fundamentalmente a lo que es la transferencia y la adopción de la tecnología. Entonces, también voy a citar en varios puntos de esta exposición algunos conceptos o definiciones que hace la autora Carmen Sánchez, que me ha gustado mucho, porque dice también que el desarrollo de capacidades es sumamente importante en esta, y han tenido muchas experiencias en esta última etapa. Y eso es lo que se trabaja también en la estrategia social de desarrollo comunitario, que como todos sabemos, colegas, y bueno, si hay alguno que no conoce la estrategia y la normativa, es cuenta con un reglamento que es de aplicación obligatoria, y todo este cúmulo, digamos, de este planteamiento está establecido en este reglamento, y estas puntualizaciones las hemos hecho en función a una revisión bibliográfica también que hemos realizado. Entonces, si estamos hablando de esta sostenibilidad multifactorial, en esta etapa de postinversión inicia con la entrega provisional del servicio, que es una actividad netamente de la infraestructura, pero también social. ¿Por qué? Porque inicia una evaluación de todo el proceso anterior que se ha hecho y se identifican las debilidades que se tienen, y en esta etapa de posinversión se hace la consolidación de todos estos factores en los cuales se han trabajado en las anteriores fases. Entonces, finalmente, todo este cúmulo de información con la que contamos, de experiencia acumulada y establecida en la normativa, de experiencias que han desarrollado en otros países, nos ayuda a aseverar y a plantear de que el trabajo en proyectos de agua es transversal. El trabajo del componente social o la implementación de la estrategia social sectorial es transversal. ¿Por qué? Porque interviene en todas las fases de este ciclo, que tiene sus particularidades en el sector de agua y saneamiento. Por otra parte, es importante también definir, y aquí, como pueden ver en la lámina, he querido hacer una comparación entre lo que
es el trabajo social comunitario, que es una metodología en la cual nos formamos en la carrera de trabajo social con la estrategia social de desarrollo comunitario. Como ustedes podrán observar, existe una relación íntima entre lo que es el planteamiento, por ejemplo, de lo que es la preinversión, donde nos formamos y conocemos todos los aspectos para desarrollar una investigación, un diagnóstico y una planificación, ¿no? Y lo mismo sucede en la preinversión, que forma parte de esta estrategia social. Entonces, y posteriormente tenemos la fase de ejecución, que se relaciona con la fase de inversión, la evaluación que se le realiza justamente para ver, un poco valorar la ejecución que hemos tenido en cualquier proyecto que sea ese y tenga una intervención social y nos permita consolidar este proceso que ya hemos mencionado anteriormente. Ahora, sí. Y hay un perdón, tema... tenemos 5 minutos. Gracias. Por favor. Sí. Sí. Entonces, creo que es importante puntualizar también de que las formas de organización de la comunidad son sumamente importantes. Como en algún momento lo mencionaba, no es una intervención que se organice en escritorio y se diga voy y ejecuto estas actividades. No, es una actividad, es una estrategia en la que conocemos la comunidad, conocemos sus usos y costumbres, conocemos la realidad de la comunidad y esto nos permite también ejecutar de la mejor manera un proyecto de agua y saneamiento de forma integral, multidisciplinar. Y estamos apuntando también a lograr estos factores que forman parte de nos permiten en realidad lograr la sostenibilidad. Es importante por ello señalar que todo este trabajo que realizamos en el sector de agua y saneamiento está fundamentalmente guiado para lograr esta sostenibilidad, pero obviamente nuestro fin último es lograr mejorar la salud de la población y por esta razón es importante que todos consideremos que la sostenibilidad de los servicios es sumamente importante, lograrla es sumamente importante y justamente por estas razones en los últimos años se han ido desarrollando experiencias que apuntan a lograr y fortalecer lo que es la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Realmente muy interesante el abordaje de esta etapa de este proyecto de investigación, que como explicamos es un espacio para socializar los avances de estos proyectos de investigación correspondientes a la gestión 2020 que está realizando el Instituto de Trabajo Social. Bueno, a continuación quiero darle la cordial bienvenida a la doctora Betty Soto. Bueno, aquellas personas que conocen del sector de agua y saneamiento de Bolivia, es una persona por demás conocedora de la temática de agua y saneamiento. La doctora Betty Soto es médica, salubrista, con posgrados en planificación social, desarrollo comunitario y social y desarrollo comunitario y gestión de servicios públicos de la Universidad del Valle de Colombia, Perú, Bolivia y otras. Ella trabaja en el sector de agua y saneamiento por más de 25 años a nivel nacional e internacional. Es especialista en desarrollo comunitario, promoción de higiene, organización y participación comunitaria y enfoque de equidad de género. La doctora Betty Soto fue directora país de Water for People, fue consultora del programa de agua y saneamiento del Banco Mundial, de la Unión Europea, de la GTZ, actualmente GIZ, del Banco Interamericano de Desarrollo, de UNICEF, de ICID, la Unión Europea en Bolivia y otros países en Latinoamérica. La doctora Betty Soto nos hablará a continuación de estudios de casos nacionales e internacionales sobre la medición de la sostenibilidad de servicios de agua, ¿no? Bueno, doctora, muy buenas tardes y bienvenida y realmente es un gusto contar con su participación. Adelante, tiene 15 minutos y bueno, nuevamente muchas gracias por su intervención. Muchas gracias a todos, un saludo cordial a todos los que participamos en esta etapa virtual de nuestra vida.
Un gusto hablar un poco de estas experiencias que me permito presentar en el marco de la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento, cuyos resultados han sido de procesos evaluados y estudiados en diferentes programas y proyectos, no solamente del país. Pero voy a empezar la presentación mostrando y partiendo pues de nuestro país, que vale la pena recordar que Bolivia tiene más de 32 grupos étnicos, lo que nos determina una gran variedad de culturas, tradiciones, contextos geográficos, y el sector, por tanto, divide en 4 grupos por tamaño de población para desarrollar su intervención. El rural, pequeñas localidades, periurbano, urbano. Y tenemos 4 regiones totalmente diferentes en el contexto climático, en el contexto medioambiental, que es la región andina, valle, llano y chaco. El sector de agua y saneamiento, me voy a permitir hacer un recuento, que a partir de los años 70 se empiezan con fuerza en el país a construir sistemas de agua y soluciones individuales de saneamiento, pero con un énfasis en desarrollo de infraestructura. Pasa una década y se ejecutan sistemas de agua y también otra vez soluciones individuales, pero ya también colectivas de saneamiento, a través de proyectos pilotos, social demostrativo y demostrativo en Bolivia, en las zonas más pobres del país, para justamente conocer por una parte y responder a las necesidades de los servicios por otra. Pero pasado un tiempo, ¿qué es lo que vemos? Que estos sistemas de agua encontramos sin uso, no eran sostenibles y no había mejoras en la salud de la población, que es el objetivo último de este sector. Entonces surgió la necesidad de conocer y comprender, partiendo de qué tipo de organización tienen las comunidades en las diferentes regiones del país, cuáles los roles frente al recurso agua, la responsabilidad por las opciones técnicas, no solo de agua y saneamiento, sino de otras, cuál la legitimidad y legalidad de las organizaciones, la dinámica comunitaria y las relaciones al interior y exterior de las comunidades, los procesos de comunicación, entre otros. Entonces, en el país se decide y se inician procesos de investigación para comprender lo que cité, y se agrupan las inquietudes en 3 ámbitos: el aspecto técnico, social y estudios antropológicos, que se llevaron a cabo de 7 etnias en el país, las mayoritarias en población. Resultado de estos estudios y de los avances que se había tenido, se vio la necesidad de trabajar también con opciones técnicas alternativas y no solo las convencionales, para responder a las necesidades de algunos de los pisos ecológicos. Se prioriza el componente social, demostrado quedó que sin acompañamiento, sin promoción, sin organización de las poblaciones, por respetando cultura, género, generacional, no nos estaba yendo bien en términos de gozar el beneficio de la sostenibilidad al cabo del periodo de entrega definitiva. Pero también reconocimos todos que las comunidades, sea urbana, rural, es un grupo de personas, pero no son homogéneas entre sí, lo que nos obliga a considerar la diversidad de intereses y sentimientos que se tiene, y que hay que considerar también aspectos sociales, culturales y económicos para no volver a equivocarnos. Entonces, también ahí se aprendió, ya lo dijo Teresa, que la sostenibilidad es multifactorial, que predominan 4 factores, sobre todo en el país, y se plantea una estrategia social. Una estrategia social como un modelo de intervención, no como un plan u otra figura que podría darse, porque es el cómo hacer paso a paso para sentar las bases de la sostenibilidad. Ese es el resultado de la formulación de una estrategia de desarrollo comunitario. Lo llevaron adelante diferentes pruebas hasta convertirse en un reglamento que es de ejecución obligatoria ahora, a través de los proyectos pilotos, luego de alcance nacional, ONGs, programas específicos, los financiadores se alinearon, y ahí en la diapositiva, la siguiente, pueden ver quienes le pusieron mucho énfasis en todo el esfuerzo para lograr la sostenibilidad, y se dedicó mucho tiempo y esfuerzo para estudiar. Y cobra relevancia aquí el rol
de los profesionales sociales, porque se comprendió que la dinámica de la población, la cual forman hombres, mujeres, con las características de generaciones, pues era muy difícil trabajar solamente sin el acompañamiento de una infraestructura social. Entonces, tenemos un reglamento social, también en la parte técnica se avanza con alternativas técnicas, se ajustan los reglamentos técnicos, pero pasan los años y la pregunta surgió, con todo el esfuerzo de una estrategia social, todo el esfuerzo de ajustes de la intervención en infraestructura, ¿qué pasa con la sostenibilidad? ¿Lo habremos logrado? Entonces, los primeros estudios surgen el 2003, estudiando lo que pasó después de la ejecución del proyecto Yacupa, y el 2013 de los programas de escala nacional. ¿Qué pasó? Entonces, se aprendió con las metodologías de investigación que no solamente teníamos un tipo de variables para alcanzar el beneficio a las familias a través de la sostenibilidad. Había que considerar variables de apoyo que contribuían a algunas variables que nos contribuían a lograr fomentar las variables determinantes para alcanzar la sostenibilidad. Los últimos estudios, pues, nos permitieron formular la correlación de los factores a través del PAT análisis para determinar su importancia de la sostenibilidad. Y ahí en el gráfico siguiente, ustedes pueden ver la relación que se tiene, que el valor más cercano al 1 es la relación mucho más fuerte. Entonces, la sostenibilidad será a través de una buena operación y mantenimiento de los servicios, pero con una gestión altamente eficiente del operador de agua en rural, el CAPIS, y el CAPIS o el operador va a ser eficiente a través del pago de tarifas. ¿Y quién va a pagar la tarifa? Las familias, que van a estar satisfechas o no, y que podrán utilizar esos servicios para fomentar la educación en higiene y el cambio de comportamiento. Este comportamiento de las relaciones, en lo que les digo, es que aprendimos que hay unas relaciones más fuertes que otras. Algunas de estas fuertes, y que hasta hoy día nos sigue demostrando el trabajo, tiene que haber satisfacción de la población, tiene que estar contenta con ese su servicio, y si lo adopta, va a apoyar la gestión del CAPIS, va a pagar su tarifa, va a cumplir con acciones que le convoque el operador, y esta gestión del CAPIS pues nos permitirá tener servicios que los pueda utilizar la gente para mejorar su educación en higiene y promover los hábitos de participación equitativa y ojalá llegar a coberturas mucho más universales de las que aún tenemos. Otro estudio también nos muestra qué pasa al pasar los años con la sostenibilidad. Esperamos que la sostenibilidad nos dure 20, 25 años a la par de la infraestructura, pero no encontramos eso. Entonces hubo otro estudio que es la sostenibilidad basada en evidencia en los municipios de San Benito y Puchumuela, que nos muestra la gráfica que al pasar el tiempo la sostenibilidad va disminuyendo y llega a un promedio que al 5.º año ya empieza a haber problemas de gestión del operador porque algunas partes de la infraestructura fallan. ¿Y qué nos mostró además este estudio? Que existen 3 factores que tienen mucho más peso de correlación. O sea, el factor técnico, si la infraestructura está bien, por supuesto que las acciones de operación y mantenimiento serán más adecuadas, y si tenemos el recurso económico a través de las tarifas, y si la gente cumple, fideliza y adopta la tecnología, pues tendremos que todo armónicamente funciona para lograr que se resuelvan los problemas técnicos a través del operador, que la satisfacción del usuario se mantenga, responda con el pago de tarifas, exista una administración de los recursos transparentes y que nunca deje de funcionar en lo posible el servicio de agua y saneamiento para generar un uso efectivo del agua. Al transcurrir el tiempo, tuvimos otros programas de alcance nacional, viene Mi Agua, otros regionales como el SAS-PC, que ingresa a las pequeñas comunidades y tenemos nuevos aprendizajes.
Entonces hubo un estudio sobre prácticas para asegurar la sostenibilidad, que es el último que encuentro en Bolivia en la revisión, que es el 2016. Y nos refuerza los factores de sostenibilidad, que es la infraestructura, partiendo de diseños técnicos adecuados, la sostenibilidad social, que ya lo dije, la sostenibilidad ambiental para mantener la calidad y cantidad del agua de las fuentes, la sostenibilidad institucional que cobra relevancia desde la municipalización en el país y la sostenibilidad financiera que permita seguir cubriendo todo lo que requerimos para que ese servicio siga funcionando. ¿Qué debemos lograr en saneamiento para hablar en términos de sostenibilidad? Teresa, al explicar el ciclo del proyecto y el ciclo de desarrollo comunitario, donde interactúan profesionales sociales y profesionales técnicos sanitarios especializados en esto, generamos un proceso social de cambio, que queremos un resultado. Y ahí en la diapositiva ven de una situación no adecuada de saneamiento, queremos llegar a una situación de saneamiento adecuada, cualquiera sea la opción técnica que la familia escoja de una gama de opciones que le debemos dar a conocer. Queremos lograr un pago de tarifa, sobre todo si es un alcantarillado sanitario. Debe haber una conectividad adecuada para que no colapse el sistema. La adopción tecnológica debe estar presente, o sea, que la gente forme parte de sus hábitos cotidianos, el punto de servicio que ingresa a su domicilio. Queremos, por Doctora, perdones, tiene 5 minutos, por favor. Muy bien. Que por normativa nacional y tratados internacionales tenemos que trabajar aún por lograr cobertura total y a través de pago de tarifa, conectividad y un buen uso y mantenimiento esperamos lograr. ¿Qué se logra en agua? Lo mismo. Queremos que todas las familias tengan servicio con una cobertura total, que se adopte la opción tecnológica, sea centralizada o descentralizada, acorde al recurso hídrico disponible, que se pague tarifas y que el uso y mantenimiento sea altamente adecuado. Y las colegas que me escuchan, pues ahora diremos, por fin lograremos el lavado de manos en los porcentajes que se esperaba hace muchísimos años. De toda esta revisión en Bolivia, tuve la oportunidad de participar en varias evaluaciones y estudios puntuales en Guatemala, en Colombia, en el Perú, en Panamá y otros países. ¿Qué se vio, sobre todo en esta última década? Que se ha aceptado que el sector de agua y saneamiento necesita ser exitoso, pero se tienen que incorporar de forma clara y concreta 3 aspectos. Los conceptos deben quedar claros. Se va a trabajar a través de una estrategia de intervención, un plan de trabajo con procesos sociales, con procesos técnicos y los mecanismos institucionales acordes al marco legal vigente en cada país. Solamente así se va a asegurar la sostenibilidad de las inversiones y de los servicios. Entonces, la sostenibilidad es el resultado de un conjunto de factores, pero que tienen que interactuar entre sí. Ninguno puede ir solo. Los técnicos, los sociales, los ambientales y los institucionales. El factor técnico tiene que ver con la calidad del diseño, la calidad de infraestructura, la calidad de la operación y mantenimiento que le permita alcanzar su vida útil. El factor económico, que las familias comprendan el valor real de pagar una tarifa para poder mantener ese servicio funcionando y que el operador sea el que liderice. El factor social, que se adopte la tecnología y pues se ponga en uso los servicios para mejorar las condiciones de vida. Y no ir en contra del factor ambiental, que desde nuestro sector será el cuidar el recurso hídrico en la parte de la cuenca que se tome ese recurso hídrico. Y el factor institucional, que en nuestro país tenemos 3 niveles del Estado, los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, cada uno con sus roles y competencias determinadas para el sector de agua y saneamiento, el nivel nacional y la autoridad de regulación. Si la interacción de estos 5 componentes, que cada uno tiene un responsable,
estamos seguros de que la sostenibilidad hallada en Bolivia pues mejorará y en los otros países para seguir dando servicios de sostenibilidad, respondiendo a las demandas y necesidades que con todo este proceso y lo que mencionó Teresa, pues se realza el componente social, se realza el componente técnico y va cambiando las estrategias a su vez y los contenidos de cada estrategia a través de procesos fruto de nuestra experiencia en nuestro país. Gracias. Muchas gracias a la doctora Betty Soto por su intervención. Como les explicábamos al principio, queremos que las personas, si tienen algún tipo de comentario o pregunta, pueden realizar las mismas a través de Facebook, en la transmisión que estamos dando, para que después podamos hacer que nuestros expositores, expositoras puedan responder esas preguntas o comentarios, ¿no? Bueno, a continuación quiero darle la cordial bienvenida al ingeniero Luis Sibila Alurralde. Él es ingeniero civil con especialidad en proyectos para el desarrollo, posgrados en agua y saneamiento, medio ambiente y educación superior. Él desarrolló actividades de docencia en cursos de posgrado en diferentes universidades. Él cuenta con más de 25 años de experiencia en asesoramiento para la planificación de programas y proyectos sectoriales de agua y saneamiento, en riego e infraestructura vial, así como en la implementación a través de programas de inversión y asistencia técnica. Actualmente, el ingeniero Luis Sibila Alurralde es director ejecutivo de la Autoridad de Control Social y Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento Básico. Muy buenas tardes, ingeniero. Nuevamente la bienvenida. Entonces, tiene 15 minutos para poder realizar su exposición. Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Agradecerles por esta invitación a la universidad, a la carrera de Trabajo Social y dirigirme a quienes están interesados en hablar un tema tan apasionante como es el que nos reúne ahora, el agua y saneamiento. Y prácticamente vamos a hablar ahora de la relevancia de la gestión de operadores de agua en la sostenibilidad de los servicios. Estamos hablando ya de la etapa que identificó Teresa, más allá del proceso de la construcción de la obra, en todo el ciclo de proyectos que se van definiendo como la parte constructiva, donde construimos capacidades, donde construimos obra, etcétera, etcétera. Entrando a la fase post-construcción, donde se inicia el servicio de el proyecto para el cual hemos venido trabajando desde la generación de la demanda. Hablaremos de algunos conceptos previos, por ejemplo, el tema de gestión, que es el conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y principalmente para administrar, en este caso, el servicio. El tema de sostenibilidad de los servicios, vamos a dar el concepto que está entendida como la existencia de condiciones económicas, técnicas, ambientales, sociales, político-institucionales, que determinen su funcionamiento en forma armónica a lo largo del tiempo, para alcanzar mejoras en las condiciones de salud de la población. De manera que tienen que darse estas 5 condiciones para poder encontrar un servicio sostenible. Pero también depende de la institucionalidad y del rendimiento de quien presta el servicio. Si tenemos un operador muy bien organizado, muy bien capacitado, con capacidad administrativa, toma de decisiones, etc. Depende también de la autoridad de servicios, quién hace el control. En el ámbito rural, por ejemplo, los gobiernos municipales deben cumplir con sus competencias exclusivas definidas en la Constitución Política del Estado, que tienen la obligación de prestar los servicios de agua potable o por cuenta propia o a través de terceros, a través de las EPSAs, ¿no es cierto? Entonces es algo que todavía sigue nebulosa en la responsabilidad de muchos gobiernos municipales y no asumen ese rol. Siguen siendo supeditadas o encargando a una EPSA, a una cooperativa, que ella se lo haga el trabajo que está bajo su responsabilidad. También las entidades estatales tienen responsabilidades. ¿Por qué? Porque si generan políticas acordes a llevar adelante un proceso efectivo de control, de seguimiento, de garantizar procesos, por ejemplo, de la parte del ciclo de proyectos. Yo quiero decirles que la sostenibilidad
de los servicios está basada en estos 5 factores que vemos acá, con las condiciones técnicas, económicas, sociales, ambientales, políticos, sociales, pero fundamentalmente empieza desde la generación de la demanda. Una generación de la demanda que, si no se ha generado, no se ha creado y se construye un sistema, la población no va a pagar tarifas, no se va a interesar en el proyecto, no lo siento como parte de su proyecto. Por lo tanto, es en esa etapa clave donde la trabajadora social, el profesional social que desarrolla esas actividades, haga realmente carne en la necesidad de la población, identifiquen las opciones técnicas que esta población quiere, el nivel de servicio que esta quiere, cuánto va a poder pagar por el funcionamiento de ese servicio. También tenemos errores en la sostenibilidad. Si en el siguiente proceso, que es en la etapa de preinversión, no hay el proceso de desarrollo comunitario o se lleva un proceso muy forzado solamente en la parte técnica, los resultados son muy conflictivos después para poder construir y construir también los procesos sociales en la comunidad, aparte de la construcción de obras. La comunidad no va a estar involucrada. Si colocamos y definimos un comité o una EPSA, no va a haber gobernabilidad porque la gente no va a estar conforme con los procesos que ésta determine, etcétera, ¿no es cierto? Pero también la parte de inversión afecta a la sostenibilidad de los servicios si se construyen obras que no son adecuadas a la realidad de la población, con tecnología inadecuada, con obras mal diseñadas, etcétera, etcétera. Entonces, la calidad del servicio, la sostenibilidad del servicio se va a ver afectada porque tendrían que estar corrigiendo errores del pasado, de la etapa constructiva, pensando más bien en distraer lo que deberían hacer para optimizar el servicio, darle sostenibilidad a la parte de los servicios. Muy bien, entonces, este conjunto de 5 condiciones que tenemos de sostenibilidad de los servicios lo vamos a ir diseñando en la siguiente. Por favor, la siguiente pantalla. Una EPSA tiene que tener condiciones técnicas, significa que tiene que tener las capacidades en los recursos humanos para brindar este servicio basado en el mantenimiento físico, funcional de la infraestructura de las diferentes opciones técnicas que se hayan definido. Son, por ejemplo, desde las bombas manuales que se trabajan a nivel comunal en las poblaciones más pequeñas, pequeños sistemas de agua potable, plantas de tratamiento de agua descentralizadas, sistemas más complejos también, dependiendo de la infraestructura que se haya definido en una población. Entonces, la EPSA tiene que tener recursos previamente capacitados y fortalecidos en la etapa de fortalecimiento institucional. El DESCOM en poblaciones más pequeñas puede hacerse cargo de todos estos procesos. El desarrollo comunitario involucra también un fortalecimiento institucional para estas pequeñas opciones técnicas. Las condiciones económicas. Fundamental porque es preciso contar con una tarifa que cubra los costos de operación y mantenimiento, especialmente dedicado a los materiales, el pago del personal técnico, de gestión, temas financieros y otros que involucran al funcionamiento económico de una EPSA. Muchas veces se involucra, por ejemplo, el tema de reposición de la inversión. Muchas veces hablamos de que un proyecto debe tener una vida útil de entre 25 y 30 años, pero hay accesorios y elementos del proyecto que duran mucho menos tiempo, como una bomba, por ejemplo, si es que se requiere incorporar, que tiene una duración entre 5 y 6 años. Entonces tenemos que reponer esa inversión y tenemos que cargarle a la tarifa que vamos a cobrar a la gente. Clave e importante también generar la voluntad de pago por el servicio. Lograr que la gente comprenda el concepto de tarifa y romper la falsa idea de que el derecho humano al agua es gratuidad del servicio. Ahí tiene que trabajar muy fuerte el área social de la empresa para poder convencer a la gente de que el agua que viene de la lluvia, del río, etcétera, es gratis, pero el servicio no. El servicio tiene un costo, el servicio tiene que ser cubierto por la tarifa y la población tendría que haber aceptado ese proceso desde el momento en que han comenzado a conocer el proyecto, el diseño final, etcétera. Siguiente lámina, por favor. Las condiciones sociales. Una EPSA debe contar con recurso humano capaz de responder a la demanda de información, de atender las necesidades de mejora en los hábitos de uso de agua, educación sanitaria, pago por servicios, etcétera, donde él o la profesional social desarrolla metodologías diversas para lograr cambios esperados. Evidentemente es un proceso de consolidación
en la etapa del servicio, de todo lo que habíamos aprendido y lo que habíamos trabajado en la etapa constructiva, en la generación de demanda, en la preinversión, en la obra, etcétera. Acá tenemos que llevar a cabo la práctica. Luego, las condiciones ambientales son las capacidades para cumplir con la normatividad ambiental exigida por las autoridades competentes, control de los recursos hídricos, descarga de residuos, agua residual, lodos fecales, etcétera, en cuerpos de agua. Él o la profesional social participa como facilitador de capacitación en el cumplimiento de estas exigencias. Una EPSA, una CAPE o una cooperativa debe tener la capacidad de hacerse responsable de que todo lo que genera el agua tiene que ser su responsabilidad ambiental para después desechar las aguas residuales tratadas en un río, en un cuerpo de agua, etc. Tiene que conocer, por lo tanto, todos estos detalles. En las condiciones político-sociales, generar confianza en la interacción entre actores estratégicos, usuarios, autoridades municipales, departamentales, nacionales, etcétera, especialmente dirigidos a la toma de decisiones, la participación de los usuarios y la rendición de cuentas, que es importante brindar transparencia de un manejo administrativo, de un manejo financiero, de un manejo de activos. Tiene que haber responsabilidad como para poder llegar a la población y transparentar todo lo que se viene desarrollando en la EPSA. El proceso para generar estas capacidades radica en la habilidad de ejecutar el DESCOM para la articulación de actores, principalmente gobiernos municipales, salud, educación, sociedad civil, etcétera, y lograr que todos trabajen en el beneficio de la salud de la población. Hay también el profesional social. Ingeniero, mil perdones. Sí. Tienes 5 minutos, perdón. Perfecto. Vamos a la siguiente entonces. La gestión de los operadores tiene que ver con generar estas capacidades en las EPSAs que está ligada al tamaño de la población. Como decíamos, en pequeñas poblaciones la intervención para mejorar las capacidades es más sencilla a través de procesos de DESCOM y fortalecimiento institucional para generar capacidades y destrezas de operación y mantenimiento de cada opción técnica alternativa, donde la labor del profesional social es más importante. En poblaciones periurbanas y urbanas, la intervención para mejorar estas capacidades requiere de un equipo interdisciplinario conformado por ingenieros civiles, economistas, profesionales sociales, etcétera, un conjunto de actores para atender temas específicos de fortalecimiento institucional y desarrollo comunitario en estas poblaciones un poco más grandes. En la construcción de procesos desde las experiencias desarrolladas, el sector generó instrumentos normativos que permiten mejorar el ciclo de proyectos, desde la generación de demanda, el diseño, la inversión, el servicio, tanto para la parte técnica como la parte social de intervención. Vamos a la siguiente, por favor. En ese conjunto de cosas, para garantizar sostenibilidad de los trabajos de una EPSA, tiene derechos y obligaciones. Entre los derechos está cobrar tarifas de acuerdo a lo establecido, cobrar por servicios prestados a los usuarios, suspender los servicios en caso de no hubieran pagos, cobrar multas a los usuarios, obtener las servidumbres necesarias para cumplimiento de sus objetivos y cuando no prospere la servidumbre podrá solicitar la expropiación de las superficies que requiera para prestar el servicio. Siguiente. Hablando de las obligaciones. Siguiente, por favor. Tiene como obligaciones garantizar la dotación de agua en calidad y calidad adecuadas conforme a la normativa vigente, garantizar la integridad física y la salud de sus habitantes mediante normas de diseño, construcción, buenas prácticas constructivas y operacionales de los sistemas de agua potable y alcantarillado u otros sistemas que tengan. Cumplir con las normas ambientales. Los titulares de contratos de regulación o de licencia deben presentar anualmente a la autoridad de regulación estados financieros, flujos de caja, evaluados por auditor externo para garantizar la transparencia del manejo financiero y económico. Proporcionar información técnica, legal y administrativa de sus operaciones. El incumplimiento reiterado de las obligaciones indicadas dará lugar a la revocatoria de la licencia de acuerdo al reglamento que tiene firmado con la autoridad de control. Siguiente, por favor. El registro de EPSAs menores. Para conocer a los operadores del área rural, el sector desarrolló la normativa de control que le permite al Estado contar con procesos de registros y licencias para EPSAs menores y con regulación a EPSAs de poblaciones mayores, que a través de indicadores específicos se mide la eficiencia de cada uno de los operadores de la prestación del servicio para garantizar que estamos entregando una calidad y un servicio de calidad a la población beneficiaria.
El proceso de registros y licencias se encuentra perfectamente explicado en la página web de la Autoridad de Fiscalización, Control Social de Agua y Saneamiento Básico, que lo tiene ahí, el www.aaps.gov.bo, donde ustedes como profesionales del sector social pueden visitar esta página para poder conocer cuáles son esos requerimientos de los procesos para registrar a las EPSas donde ustedes puedan estar trabajando en este momento o en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ingeniero Luis Sibila por su intervención. Bueno, nuevamente agradecerles a todas las personas que están comentando en Facebook, que están participando. Justamente tenemos una pregunta, entonces lo que podemos hacer es leer la pregunta y que podamos hacer los comentarios y preguntas de acuerdo a la misma. Entonces yo le pediría a Teresa que pueda comenzar y después nuestros expositores y nuestras expositoras. A ver, denme un segundo. Vamos. Bueno, tenemos la siguiente pregunta, es de Alejandro Luján. Él nos dice, considerando los factores clave para la sostenibilidad de los servicios expuestos, ¿cuál debe ser el rol de los gobiernos municipales para favorecer o consolidar la sostenibilidad de los servicios? Tal vez podamos empezar por Teresa. Sí, gracias, Rolando. Gracias, Alejandro. Bueno, creo que en el sector se ha desarrollado bastante experiencia en esto. Justamente el cumplimiento de las competencias que tienen los gobiernos municipales en el marco de sus competencias en realidad está el brindar asistencia técnica a todos los operadores identificados en el área de jurisdicción del municipio. Para que esto se pueda ejecutar o cumplir, se han desarrollado diferentes experiencias en los municipios desde lo que ha sido hace bastantes años atrás, más o menos 20 años, la conformación de las unidades técnicas internas municipales que hacían este trabajo de asistencia técnica a los operadores pequeños. Poco a poco se ha ido consolidando, digamos, esta experiencia hasta llegar a instancias, digamos, que son unidades de saneamiento básico, direcciones de saneamiento básico. ¿Por qué? Porque los municipios están tomando en cuenta de que la asistencia técnica que debe brindar a los operadores es sumamente importante, puesto que están apoyando en brindar el servicio o cumplir el acceso a servicios básicos. Entonces, existe bastante experiencia en el sector y esta experiencia ha demostrado que es una forma de coadyuvar también a lograr la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento en el sector. Perfecto. Tal vez la doctora puede tal vez, doctora. Sí. Hola, Alejandro. Es algo, yo le llamaría como un reto en el sector para lograr ese involucramiento esperado del gobierno municipal. Pero en unos últimos estudios pensamos e identificamos que el gobierno municipal falta participar de manera práctica, demostrando el cumplimiento de sus competencias. Y voy a tomar dos ejemplos. La supervisión durante todo el ciclo de proyecto que Teresa lo describió. Tenemos un proceso social que desarrollar, no actividades numéricas que cumplir. Y a eso me voy si retomamos el ciclo de proyecto, en la estrategia social que se aplica en Bolivia mientras no se cambie, se tiene claramente en qué fase, etapa o componente se deberían cumplir ciertos factores que no han sido creados por una persona o dos, ha sido creada en base a la experiencia de todo un 20, 25 años de trabajo de diferentes programas, proyectos, ONGs, etcétera. El otro ejemplo que me voy a permitir es lo que estamos viviendo ahora. Hay un decreto supremo donde nos pone que que va a asumir el gobierno en esta etapa de cuarentena el 50% de pago a los operadores de agua. Pero ¿qué sucede en el ámbito rural? No tanto en el ámbito urbano, sino en el rural.
que la mayoría de las EPSAs tan pequeñitas y por mala información que tienen no han cumplido con el documento de registro. Pero para cumplir con eso, entonces se pidió primero, si tiene el registro, se le reduce la tarifa a las familias al 50%, y si no, pues tiene un tiempo X para cumplirlo. Pero si el municipio en su etapa de fiscalizador, de regulador de los servicios de agua, en el momento del desarrollo comunitario ejecutado, hubiera cumplido, la mayoría de estas EPSAs rurales pues no tendrían ese problema y se estaría cumpliendo esa subvención, digamos, del gobierno. En ese tipo de ejemplos actuales me permito decir que cuando yo terminé la exposición decía que la institucionalidad no solo tiene que ver con que el municipio cumpla con su aporte de contraparte, con tener un técnico contratado durante el tiempo que dure la ejecución de un proyecto, sino que todas sus autoridades participen durante el proceso de implementación de ese proyecto, tanto físico como social. Hay demasiadas experiencias innovadoras en el país y creativas para poder asegurar de que de una manera creativa podemos lograr esa participación y que los municipios asuman sus competencias. Lo que yo diría que es más débil hoy en día es las competencias de los gobiernos autónomos municipales, departamentales, a no tener muy claro qué papel juegan frente al municipio. Gracias. Muchas gracias. Tal vez el ingeniero Sibila podría comentarnos sobre esta pregunta. Claro que sí. Gracias, Alejandro, por la pregunta. Es fundamental el rol de los gobiernos municipales actualmente con esta ley, con esta Constitución Política del Estado, porque le confiere competencia exclusiva en la prestación de servicios. Esto significa que tiene tres facultades: la facultad de legislar, la facultad de ejecutar y la facultad de regular. Por lo tanto, responsable de todo lo que significa no solamente la parte constructiva del proceso, donde sí es fácil colocar 20% de contraparte y el regalo después del Estado, de gobiernos amigos, el 80%. Tiene que hacerse responsable de toda la gestión del proyecto, de garantizar que la persona tome agua potable y no se enferme. Para eso tiene que estar generando ley 2066 en cada municipio, para poder hacer regulación, para poder controlar a la EPSA tanto en la parte financiera como en la parte de indicadores de calidad, tanto del agua como del agua potable, como de el alcantarillado sanitario u otros servicios que existan. Por lo tanto, es una debilidad actual que los gobiernos municipales no puedan asumir estos roles por falta de conocimiento. Por ejemplo, en el caso de un municipio Bermejo, donde su EPSA está con muchas deficiencias, demasiadas deficiencias, y el gobierno municipal no toma ninguna acción. Entonces yo creo que los alcaldes van a tener que asumir esos roles de responsabilidad que le da la Constitución Política del Estado. Y si no lo hacen, un juicio por incumplir con sus deberes y también por afectar a la salud de su población. Yo creo que cuando un alcalde entre a la cárcel por incumplir estos deberes, los demás alcaldes sí se van a preocupar, y todo su gobierno municipal, en cumplir los roles que están asignados por la Constitución Política del Estado. Muy interesante. Bueno, igual nos han ido llegando muchas preguntas. Voy a dar lectura a una pregunta y tal vez podríamos comenzar con Teresa, ¿no? Nos dicen lo siguiente, ¿no? Considerando la multifactorialidad, sin duda es muy importante para la sostenibilidad de los servicios de agua. ¿Estos factores tienen alguna compatibilidad con el enfoque de derechos humanos? ¿Vale decir entender el agua como un derecho humano? Nos hacen esa pregunta. Tal vez Teresa. Sí. Bueno, desde el momento en que surgen, bueno, tenemos los indicadores que son, que hacen al logro del derecho humano al agua, y están totalmente compatibilizados con todos los factores establecidos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos habla de calidad, de cobertura, de acceso, de universalización de los servicios, que todos tenemos derecho a contar con servicios de agua y saneamiento, y los factores de la sostenibilidad también apuntan a esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, el factor técnico tiene que ver con que toda la población que está
beneficiada, digamos, con un cierto proyecto, pueda tener acceso al servicio de agua o de saneamiento, que se pueda lograr una cobertura del 100%, por ejemplo, que tenga continuidad, que tenga buena calidad de agua, buen servicio, etcétera, que está dentro de lo que son los indicadores de derecho humano, ¿no? Entonces, pero además hay un tema muy importante que se relaciona con lo social, que es la aceptabilidad. Creo que ese es un tema sumamente importante, o sea, que la población, y lo hemos estado diciendo durante estos últimos minutos de este conversatorio, de que la población tiene que demandar su servicio, tiene que apropiarse de su servicio. ¿Para qué? Para que al final pueda realizar una buena gestión del servicio. Entonces, creo que es importante, y bueno, no lo hemos puntualizado, es cierto, que sí está relacionado íntimamente con lo que son los indicadores que forman parte del derecho humano al agua y al saneamiento. Muy interesante. Más bien agradecer a todas las personas que están siguiendo la transmisión por Facebook. Nos están llegando bastantes preguntas, vamos a tratar de sintetizar las mismas. Quisiera compartir esta pregunta que tal vez nos puede servir para poder continuar con este conversatorio. Sí, yo quisiera... Adelante, doctora, adelante. Quisiera complementar indicando que en el año 2010, Naciones Unidas, a través de una resolución del cual es firmante en nuestro país, reconoció el derecho humano al agua y saneamiento, remarcando que el agua debe ser limpia o potable y que el saneamiento, dado que estos dos servicios son necesarios como parte de la realización de los derechos humanos de todas las personas. Y nuestra Constitución Política del Estado, pues, remarca, ¿no es cierto?, que el acceso al agua es un derecho fundamentalísimo. Exactamente. Bueno, como les explicaba, nos están llegando bastantes preguntas. Vamos a tratar de tomar en cuenta las que nos podamos llegar un poco por orden de llegada, tal vez podemos decir. Aquí hay una pregunta que tal vez puede ser interesante respecto al propio tema que estamos trabajando hoy. Nos dice, ¿no? Mirna Chiara González dice, ¿consideran ustedes que la nueva tendencia respecto a la asociatividad de las EPSAs pequeñas rurales es aplicable a nuestro país? Gracias, Mirna. Tenemos esa pregunta. Gracias, Rolando. Gracias, Mirna. Vamos a hablar de experiencias. Se ha desarrollado algunas experiencias de asociatividad justamente por el tema de que se aúnen esfuerzos para lograr incluso gestionar financiamiento para fortalecimiento institucional y asistencia técnica. Creo que ha tenido muy buenos resultados, pero lo que sí faltaba en el sector y falta todavía es que este modelo, digamos, de asociatividad de operadores pequeños pueda ser reconocido por la norma. Se han buscado algunas salidas, digamos, para que puedan ser reconocidos. Se han hecho varios estudios también para que se pueda implementar como un modelo, digamos, de gestión claro, digamos. ¿Por qué? Porque se está aplicando la economía de escalas, digamos, ¿no? O sea, es una forma en la cual la solidaridad es lo fundamental en esta asociación de operadores, y por eso es que se han desarrollado varias experiencias. Entonces, creo que esa tendencia es una buena oportunidad para el sector, ¿no? Muy interesante. No sé si el ingeniero Luis Sibila nos podría comentar sobre esta pregunta. Así es. La asociatividad justamente va a ir a atacar esto que se ha hecho muy común en nuestro país con la atomización de EPSAs. Tenemos más de 17,000 EPSAs, CAPIs en el país, EPSAs pequeñas, y realmente eso perjudica también para la eficiencia misma de su funcionamiento. Podríamos trabajar, eso sí, en políticas nacionales que nos apoyen a tomar este tipo de decisiones. Ha habido, como dice Teresa, muchos estudios, mucho análisis, muchas propuestas, pero la falta de una decisión política desde la cabeza del sector está haciendo de que todavía sigan
atomizándose, siguen existiendo muchas generación de EPSAs, obra que se construye, EPSA que se incorpora, ¿no? Entonces, por ese mismo hecho, creo que es importante considerar este tema de la asociatividad bajo un concepto que el gobierno, el Estado boliviano, a través de políticas lo defina. Muy interesante. Tal vez la doctora Soto quisiera compartirnos algún criterio sobre esta pregunta. Sí, y yo quisiera más plantearlo como una reflexión para las autoridades del sector. Tenemos experiencias rurales y periurbanas en la asociatividad de EPSAS. Conozco la del municipio de Cuchumuelo o Gualberto Villarruel en Cochabamba, que se han unido 14 EPSAs pequeñas rurales para tener una sola y que dependa directamente de la unidad de saneamiento básico del municipio. La segunda experiencia que me viene a la cabeza es en el periurbano de Cochabamba tenemos Acicasur, que es un conjunto de EPSAs que por decisión propia construyeron su sistema de agua. Pero ¿a qué va mi reflexión habiendo estas experiencias? También en asociatividad ha habido experiencias muy negativas, ¿no? Pero tal vez hay que revisar desde la formulación de los proyectos o programas que se financian en el país, debido a que toda intervención, así sea de ampliación de un sistema de agua o de saneamiento, o sea, solo reposición de ciertos componentes de un sistema, se exige la creación de una EPSA y es un producto de esos términos de referencia, lo cual obliga a los que implementan ese proyecto a crear, aún por distritos, zonas de intervención, otra EPSA habiendo otra. Esa es otra de las causas determinantes, digamos, de la atomización de EPSAs, y no solamente es porque se las crea por comunidad, por ejemplo, en rural, o por distrito periurbano, digamos, ¿no? Ese es uno de los problemas que habría que tratar de trabajar bajo un entorno de reflexión sumido en la experiencia que tiene el país. Muy interesante las intervenciones. Bueno, lastimosamente ya hemos llegado al final del evento programado y quiero agradecer a nombre del Instituto de Investigación, Interacción Social y Posgrado de la carrera de Trabajo Social a nuestros expositoras, la licenciada Teresa Gutiérrez, a la doctora Betty Soto y al ingeniero Luis Sibila, y también agradecer profundamente a las personas que nos han ido siguiendo en Facebook. Van a ver que ha habido una gran participación de personas, y bueno, esperemos que en algún otro evento podamos continuar con esta temática que es por demás fascinante, ¿no? Muy buenas tardes, muy amable, gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos los que están participando. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias a todos. Realmente saludos. Muchas gracias.